comenzar, ¿cierto? Con el tema que el pastor Mena y ustedes le están hablando de la amortología, ¿cierto? Que tiene que ver con el pecado, ¿cierto? Especialmente tiene que ver con todo lo que es la caída y el pecado original. Es una lección muy simple en el sentido de que creo que es algo que todos sabemos, pero a veces es complejo de entender cómo nosotros somos herederos, ¿cierto? De una culpabilidad en la cual ninguno de nosotros estuvo presente. Y hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y que la Biblia nos dice en el Galatas, ¿cierto? Que a veces por error se dice que el primer pecado fue la desobediencia de Eva con Adán. Y eso no es así. Hay un padre de mentiras, un príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, el gran acusador, ¿cierto? Que es Satanás. El primer pecado se produce en el reino de los cielos, en el reino de Dios, cuando Satanás, ¿cierto?, desea usurpar y quitarle el trono que le corresponde a nuestro Dios, revela con un tercio de los ángeles. Desde ahí que el pecado estaba presente. ¿Cuándo ocurrió eso? Nadie lo sabe salvo Dios y aquellos que se rebelaron. En la eternidad pasada podríamos darle. Y ese Satanás, ¿cierto? Fue, como dice en el Antiguo Testamento, fue expulsado del cielo, dejaron de ser ángeles y ahora son demonios. Y ellos son el creador del pecado y de la maldad que es el nombre. Y este pecado original o este pecado que comete el ser humano es simplemente debido al odio que Satanás le tiene a Dios y por ende a su criatura, ¿cierto? A la corona de su creación, a nosotros mismos. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que entender es que el pecado es muy anterior a la caída del hombre. No es algo que haya ocurrido ahí. Había un reino de pecado, había un reino de maldad establecido. Después de la expulsión, Satanás es su príncipe. Satanás tiene mucho poder. Muchas veces nosotros, los seres humanos, subestimamos el poder de Satanás e incluso muchas veces hacen burla dentro de la cultura de que a Satanás es muy fácil de vencer y de derrotar. Y no es así. Solamente Cristo lo derrotó en la cruz. Cristo lo derrotó ahora en esta fecha que estamos próximos a celebrar, ¿cierto? A conmemorar. Muriendo en la cruz, no cometiendo pecado y resucitando. Entonces, Satanás aún es nuestro enemigo y no pensemos que es fácil de derrotar. El misterio del pecado nace con la caída de Satanás, nace con los ángeles. Entonces, todos cuando estudiamos la imagen del hombre, el imago de Dios, ¿cierto? Que estudiamos, vimos que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. ¿Y qué pasó? Que Satanás astutamente engaña al ser humano y lo lleva a cometer pecado. Hasta ese entonces, el hombre, creado a la imagen de Dios, era un ser libre, era un ser responsable, tenía este deseo ardiente y normal de servirle a Dios, de obedecerle, pero sobre todo de estar en comunión constante con Él. De hecho, ¿cierto? Había una comunicación muy fluida entre ellos. Dios hablaba y ellos escuchaban y ellos les hablaban. ¿Y cuál es la obligación que Dios, hermano, está levantando la mano? Sí, Dígame. sí, pastor. Tengo una pregunta. ¿Por qué entonces se llama pecado original al de Adán y Eva si ya el mal ya estaba? ¿Por qué Se se les llama, llama, claro, por qué se le da esa connotación? se les da esa O sea, connotación claro, al pecado original simplemente porque tiene que ver con la raza humana. Por eso ya hacía la salvedad que no es el primer pecado, sino que tiene que ver con la raza humana, con este ser que Dios creó. El pecado original es
del hombre, del ser humano que fue creado a imagen de semejanza a Dios y puesto en el huerto del Edén. A eso se refiere. Ya, no, no es como, no se le llama original porque, claro, uno podría entenderlo inmediatamente, ahí entró el mal y el pecado y todo. Y recuerdo que la Biblia dice que el Señor dice que vio que estaba la tierra desordenada y vacía. Podríamos también inferir que cuando habla de que estaba desordenada y vacía es porque ya había algo malo ahí, ¿o no? Exactamente. Mira, ahí hay muchas posturas de teólogos que ellos aseveran, dando a entender que ese caos en el cual estaba la tierra en un principio era consecuencia de Satanás y de la caída de Satanás con sus ángeles. No hay una base escritural que confirme eso, pero muchos Mm, teólogos hacen aseverancia a esa que ese caos y desorden que había era justamente por Satanás y sus demonios. Pero la verdad es que no podemos aseverar eso, son mm, simplemente especulaciones y cuando no hay una base bíblica es mejor pasar de largo y no enfrascarse en una discusión con la claro. cual no vamos a tener una respuesta única, porque nosotros debemos siempre de respaldarnos para responder en lo que dice la palabra de Dios, no en Claro. suposiciones, porque si nos vamos en suposiciones, cada uno va a irse por cualquier lado y nunca vamos a llegar realmente a esa respuesta que Dios nos tiene establecido. Y recordemos que la palabra de Dios no nos habla del origen del pecado, sino que nos habla de la creación del ser humano, que fue creado con un propósito. Ese propósito fue interrumpido por el pecado, por el ataque Mm, de Satanás. Entonces mm, Satanás habla para que el hombre no pueda llegar a la presencia de Dios, pero Dios, conociendo todo esto, ¿cierto? Ya tenía preparado un plan. Dios, recuerda que es omnisciente y Él mm, sabe todo lo que sucede. Y recordemos que para Dios el tiempo no existe. Nosotros somos los que nos regimos por un tiempo, claro. eh, pero Dios es atemporal. Si nosotros nos miramos en un plano, podríamos decir que para Dios está en un presente constante. Dios puede estar Claro. viendo en este mismo instante la caída del hombre, como la resurrección de Jesucristo y la venida de Jesucristo. En nuestra cabeza Mm, fue un exploto cuando pensamos en eso. Pero Dios no tiene esa limitación que tenemos nosotros. Entonces Dios sabía que el claro. pecado se iba a originar. Sobre todo cuando después de la expulsión de Satanás y del ejército de los millares de los ángeles, Dios sabía que Satanás iba a atacar Mm, a su creación. mm. Pastor, y Sí, disculpa, frente a eso me salió son consultas por si acaso, no, no es sí, no hay abrir problema. debate, no, nada, eso No, son no, preguntas que salen, esas así. Respecto a, claro, se supone que Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza del Señor y eran puros, o sea, no había maldad en ellos. exacto. Entonces, ¿de dónde aparece la desobediencia ahí? Es que el Señor a nosotros no nos hizo como un robot Claro, pero me refiero al yo, cual, espere, al cual uno le da una cuerda. a lo que me refiero, Pastor, el hecho de que, claro, no nos hizo robots, sino que nos dio la capacidad de decidir, pero ¿por qué Adán y Eva tenían que decidir en algo que iba a ser malo? Se le Si fue Dios los hizo a el audio semejanza, al lo hermano. hizo puros, buenos, así como Jesús. Pastor, O yo ¿podría me. hablar de lo que están hablando? Sí, claro, hermano Javier. Analizando eso, pienso que cuando, cierto, que cuando Dios compartía con Adán, ¿no es cierto? Dice, andaban por el huerto, todo eso conversaban, Sí, ¿cierto? Son íntima pura. Pero cuando Él le dice, de este árbol no comerás, a Él le entrega la conciencia en ese momento. Porque después Adán, ¿no es cierto?, le transmite a Eva, le transmite, le dice, mira, exacto. entonces en ese momento en Adán fue despertada la conciencia de decir, no, esto no corresponde hacerlo. Entonces ahí él tomó la conciencia clara de, aparte de tener la eternidad, la plenitud con Dios, ahí adquirió la conciencia. Lo que usted te decir, el libre albedrío que Dios le dio a él. Y después a Eva. Entonces en ese momento él adquiere eso y él andaba tranquilo por el huerto, sabiendo que no, no, Dios me dijo que este no puedo comerlo, de aquí no puedo hacer esto. Y tenía esa conciencia, esa libertad, digamos así, y por eso usted dice que Dios probó a Adán. Claro.
Ahora, el tema de la conciencia, no es que el hombre haya adquirido la conciencia en el momento en que sale probado, sino que Dios creó al hombre a Sí, po, imagen y semejanza y lo creó consciente. sí, Lo creó consciente, no es que él se haya hecho consciente en el momento que Dios le da ese mandato. No, todo lo contrario, el hombre era consciente y sabía. Ahora el Señor le da ese mandato, que es el mandato cultural, ¿cierto? Y el mandato es para probar, y eso es lo que vamos a estudiar ahora, es para probar la fidelidad del ser humano. El Señor nos dio con la capacidad de tomar decisiones, y esa es la gran diferencia. Así como los ángeles en su creación también toman decisiones. No es que hayan sido creados tanto los ángeles como nosotros con una falla de fábrica, y después de un periodo pum, no. Dios siempre nos da esa libertad para poder decidir el obedecer o el no obedecer. Nos hace con esa capacidad, recuerda, de racionar, de pensar, de analizar las cosas como seres humanos. Todos podemos pensar y podemos analizar. Y incluso nosotros aún en nuestra situación de estado caído, tenemos la capacidad, antes de conocer al Señor Jesucristo, de poder determinar si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto. No es que se haya querido en el momento, el Señor nos dio con esa capacidad. Lo mismo hizo con los ángeles. Y Dios, conociendo eso, aún así, fíjese que nosotros podemos ver el amor de Dios, aún así, sabiendo Dios que nosotros íbamos a rebelarnos contra Él, preparó un plan de redención que nos muestra su gran amor, su misericordia. Entonces, retomando un poco el tema, eh, Dios sabía que el hombre iba a pecar y le da este mandato a Adán y Eva para que el hombre conscientemente tomara una decisión. No fue una decisión inconsciente, no fue que en el momento en que se le aparece la serpiente, Eva, oh, recién pensó, no. Ellos, ellos ya sabían con toda claridad y con toda la certeza de que había un mandato que había que obedecer. Y como los animales obedecían, ¿cierto?, a la voz de Moisés, o sea, a la voz de Adán, el ser humano también tenía que sujetarse a la voz de Dios. Y eso era algo que se hacía constantemente hasta que llega la serpiente a, a tentar al ser humano. No sé si queda clara la respuesta. Pastor, ¿Sí? Rosita acá. No, yo o sea, no puedo avanzar si no le hago una consulta, porque recién usted habló de Satanás, que tenía mucho poder acá. Entonces, me gustaría reforzar eso, por favor, porque em, yo entiendo que hay un antes y un después desde la crucifixión. Entonces, ahí quedó derrotado Satanás. Sí. Entonces, eh, lo que yo entendí de lo que usted dijo ahora, que eso es lo que quiero aclarar, es que usted mostró a Satanás como con poder, con mucho poder, y eso a mí no me cuadra desde el minuto en que no es paralelo, o sea, es un solo el Dios, no hay dos dioses. El, Entonces, eso quiero reforzar, por favor. el hecho de que tenga poder no quiere decir que sea igual o superior a Dios. Partamos de ese punto de vista. Ok. Si nosotros vemos el poder que tiene Satanás en comparación al ser humano, es un poder tremendo. Porque Satanás hasta el día de hoy tiene una hueste de ángeles. Si usted lee lo que dice Efesios 10, Efesios 6, ¿se recuerda lo que dice Efesios 6? Con la armadura de Dios. Ujú, Esto es lo que dice. Eh, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y fíjese cómo Pablo eh, describe el poder de Satanás: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No estoy hablando de un poder ilimitado, que no pueda ser derrotado. Satanás ya sabe que está derrotado. Satanás sabe que le queda poco tiempo.
Ok. y está usando todos sus recursos, todas sus artimañas para tratar de frustrar nuevamente los planes de Dios, como lo intentó hacer en la creación cuando con la caída del hombre, como lo intentó hacer con todo el poder que pudo reunir en el momento en que Cristo vino a este mundo. Recuerde que en ese momento Satanás reúne al poder espiritual que era representado por los judíos, reúne a su pueblo judío, reúne el poder político y militar de los romanos, se reúne a todos los poderes que estaban en la tierra para ir en contra del Señor Jesucristo. Y aún así, con todo ese poder, él no logra derrotar a Jesucristo. Y le tentó en diversas ocasiones al Señor Jesucristo y en ninguna de esas el Señor Jesucristo se dio. Pero sí, Jesucristo recuerda que le dice a uno de sus discípulos, ¿recuerda? Te van a zarandear. O sea, te va a mover, pero no vas a pecar. O sea, Satanás tiene poder, mucho poder, pero su poder es limitado. No es un poder ilimitado. Y su poder está siempre restringido a la voluntad y a la soberanía de Dios. Correcto. Recuerde que recuerde lo que dice el libro de Job, que todos tenían que ir a dar cuentas, incluyendo a Satanás, a Dios. Sí, De hecho, los demonios que estaban acá, coincido con eso, pastor. ya, Todo está bajo la aprobación de Dios, porque sus hijos están sellados y hay como hay una derrota clara, pero solo era eso, de que usted aclaró de que Satanás sí tiene poder sobre el hombre, pero eso es si Dios se lo permite. exacto. Pero ese poder es el que ha causado gran daño a la humanidad y a los seres humanos. Y Satanás sabe, recuerde, si usted lee el libro de Apocalipsis, nos sale que al final Satanás va a reunir, ¿cierto? Todo un ejército que se revele contra Dios y va a ser derrotado, su gran derrota. Pero él Sí. sigue teniendo poder en relación para poder influenciar al ser humano. Pero Y el nosotros los que pecado, somos, pero nosotros los que somos hijos de Dios, dice, se disfrazará como ángel de luz, que si fuera posible engañaría, si fuera, es condicional, engañar a los escogidos, pero no lo puede hacer, porque nosotros mora el Espíritu Santo, y no podemos ser engañados y no podemos ser tomados ni posicionados por Satanás. Su poder está restringido por el poder de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el actuar del Espíritu Santo. Pero sí su poder y su influencia está en el resto de la humanidad que no tiene a Cristo en su vida, en el cual no ha sido sellado por el Espíritu Santo. sí, ahí está el punto, pues, pastor. El resto de la humanidad, el resto. Claro, Porque, o sea, es que eso es lo que me hacía, eh, o, ¿cómo se dice? No le me decía cuadra. clic en la cabeza. Exacto, eso. Entonces, es el resto de la humanidad, porque también el pecado es el que hace pecar a las personas. Claro, sí. Bueno, mientras avancemos con esto, vamos a ir dilucidando un poquito de todas estas interrogantes. Pero le quedó claro, hermana Rosita, Sí, gracias, pastor. ya. Pastor, pastor, Eh, ¿Quién? disculpe que de ¿Quién nuevo habla? Que interrumpa. no tengo Yo, todo por David, mano. Ah, yo, ya, David. hermano David. Ya, No, entendiendo el concepto de derrota, al menos de la derrota de Satanás, yo lo entiendo en que Jesús al morir en la cruz permitió ver un camino que si Jesús no hubiese cumplido ese pacto, no estaríamos aquí hablando de más. Me refiero, si no hubiese derrota, está derrotado en el sentido de que el ser humano puede acceder a Cristo, tiene esa posibilidad. Y en ese sentido, Satanás está derrotado porque probablemente se podría enseñar que no, Satanás derrotó, así que nadie se va a morir, nadie le va a pasar nada. Puede enseñar por ahí e claro, ir esa corriente respecto a ese tema, al tema de la que se claro. refiere con que se derrota a Satanás. O sea, a eso, que la muerte venció, quiere decir que a la muerte venció Jesús porque a través de su muerte dio la posibilidad de que el ser humano pueda tener el puente con Dios. Amén. Así es, o Eso. sea, cuando Jesucristo muere, primero vence el pecado, y eso es lo más importante de todo, porque si él no hubiese vencido el pecado, las tentaciones, eh, primeramente no hubiese resucitado, hubiese sido Claro. un mártir que se suicidó por un ideal y quedó hasta ahí nomás. Mm, Pero como vence el pecado,
logra vencer la muerte, y al vencer la muerte derrota a Satanás, porque la muerte es consecuencia del pecado. Y cuando él no peca, derrota a Satanás y demuestra que él tiene más poder que Satanás, porque él es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, derrota la muerte, el pecado y a Satanás mismo. Esa es la promesa que Dios le da a Eva en Génesis 3:15, ¿cierto? Que esta te herirá, ¿cierto? Mm, En la cabeza, en el calcañar, y tú le herirás en la cabeza. O sea, le dio un golpe mortal. Eh, no es que lo haya dejado aturdido, sino que simplemente ya está en un estado de coma, podríamos decirlo en el término médico, del cual no va a salir. Pero él está usando todos sus artilugios para poder intentar derrotar a Satanás. Satanás no ha cejado su propósito principal, que es el de derrotar y vencer a Dios. Lo intentó en los cielos, lo intentó con la caída del hombre, lo intentó cuando Cristo vino y lo va a intentar cuando Jesucristo venga nuevamente. Entonces, es una constante lucha. Y eso es lo que Satanás ha intentado hacer durante todo este tiempo. Que el ser humano no lo vea como un ser poderoso, que el ser humano no lo vea como un ser real, sino como un ser ficticio. De hecho, nosotros se caracteriza tanto a Satanás que en los dibujos, en las películas, sale como, ¿cierto?, con un tridente, con cachos y una cola roja. Pero si se apareciera así Satanás a cualquier ser humano, el hombre arranca, no se le acerca, ¿no? La Biblia dice que se puede disfrazar como un ángel de luz. Y ese es el peligro que tiene el ser humano, que no conoce a Dios. Y nosotros también lo teníamos antes de conocer a Cristo. Bueno, y todo esto tiene que ver con el tema de que nosotros fuimos creados, como dice su palabra, eh, a la imagen de Dios, nos hizo seres conscientes, nos hizo seres libres, nos dio responsabilidades. Por ejemplo, cuando dice que llenar la tierra, socoger la tierra, está por sobre los elementos, nos dio responsabilidades y el hombre fue responsable, no hizo un ser religioso, un ser que tenía esa comunión de estar con Dios, nos dio con la responsabilidad, con la obligación de amar y de servir a Dios con todo tu ser. Recuerde que Isaías 43 dice que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los formé, los crié y los hice. Y eso es algo que el Señor constantemente nos va a estar recordando. Ahora, volviendo a la pregunta original del hermano David, es que Dios va a probar la fidelidad del ser humano, en este caso representado en Adán. ¿Y de qué forma va a probar la fidelidad? Prohibiéndole una sola cosa. Dice que le da un único mandato. El hombre podía comer de todos los árboles de la fruta, podía disfrutar de todos los placeres que le provocaba estar en la presencia del Señor, ¿cierto? Deleitarse con su creación, compartir con los animales, hablar con Dios diariamente, tener una esposa, una pareja con la cual conversar, compartir. Pero solamente le dice que no podría comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este conocimiento se lo dio a Adán estando solo, pero como decía el hermano, este conocimiento también fue compartido y transmitido y enseñado e instruido a Eva, su pareja. Pero ¿qué pasa? Que el hombre va a ceder a esto. Porque fíjese que Satanás, eh, a través de una serpiente, un ser creado por Dios, va a tratar de que el hombre entienda y razone de una forma incorrecta. Como dicen algunos, mezclando mentiras con verdades, para inducirlo al error. Si ustedes se van y analizan, ¿cierto?, las palabras de la serpiente en el libro de Génesis, ¿qué le dice Satanás a Eva? Dice, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, y fíjense cómo cambian las palabras, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás le dice que no podía comer de ninguno. Y en el versículo 17 del capítulo 2, Dios le dice, más del árbol de ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Se dan cuenta?
como astutamente Satanás empieza a cambiar el mensaje de Dios. Hoy día ustedes estaban en teología, introducción a la teología. Satanás astutamente ha cambiado la doctrina de la salvación. Todos creen, estamos hablando del cristianismo, que Jesús es el Hijo de Dios, que dio su vida en rescate por nosotros. Hasta ahí estamos de acuerdo, mormones, testigos de Jehová, adventistas, católicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué cambia? La forma en que podemos ser salvos. El cristianismo bíblico dice que somos salvos por fe, por la gracia de Dios. Mormones, testigos de Jehová, adventistas, católicos, por obra. Cambia, porque nos hace pensar, nos hace reaccionar. O sea, exalta al ego del hombre, apela a la capacidad del hombre de poder realizar algún acto para prestarle ayuda a Dios o para ser participantes de esta situación. Entonces, Dios, sabiendo esto, que el ser humano en un momento determinado, como por su omnisciencia, iba a caer, Dios protege a Adán después de la caída. ¿Y de qué forma lo protege? Expulsándolo del huerto. Por eso, en Génesis 3:22 dice el Señor, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es uno como de nosotros. Este hombre sabe el bien, sabe el mal. Ahora pues dice, no sea que este hombre, que ya sabe el bien y sabe el mal, alargue su mano, coma del árbol de la vida y viva para siempre. Yo siempre me he preguntado qué hubiese pasado en esa ocasión. Estaríamos condenados eternamente. Entonces Dios preveyendo eso, expulsa al hombre. Y la forma de evitar que el hombre volviera al huerto es que pone, ¿cierto?, dos querubines, ¿cierto? O puso querubines en la entrada del huerto, que tenía que ser por el lugar donde Dios expulsó a Adán y Eva, y puso una espada que revolvía, o sea, que giraba por todos lados para cortar el camino hacia el árbol de la vida. Y aquí vemos la misericordia de Dios hacia Adán y hacia su descendencia. Porque el hombre, ya siendo conocedor del pecado, iba a buscar una forma de poder permanecer más tiempo en esta tierra. Y quizás influenciado por Satanás, porque Satanás era muy astuto. Entonces, debido a ese acto de desobediencia, que la desobediencia es nada más que una falta de fe. Nosotros desobedecemos porque no creemos las ordenanzas de Dios. La obediencia es la demostración en un plano efectivo de nuestra fe en el Señor. La desobediencia es una falta de fe en lo que el Señor nos enseña. Entonces, este pecado original, como se conoce al primer pecado de la raza humana de Adán y Eva, va a representar a toda la humanidad, porque Adán es la cabeza federal, o sea, es como lo que decía en el libro, o sea, si el presidente toma malas decisiones, el pueblo, ¿cierto? Su nación va a recibir las consecuencias de esas malas decisiones. Y no vamos a entrar en política para comparar a este u otro presidente, sino que estamos diciendo, es un ejemplo. Si el papá de la casa, el jefe de hogar, toma una mala decisión, las consecuencias serán para la esposa, para los hijos y quizás para los nietos de otras generaciones. Y en el caso de Adán es exactamente lo mismo. Cuando Adán peca al desobedecer el mandato de Dios, nosotros heredamos la culpabilidad de ese pecado. No es que nosotros lo hayamos cometido, sino como somos receptores de ese pecado en la humanidad. Y al ser receptores del primer Adán, nos hace culpables de la ira de Dios. Porque, porque Adán es el representante de toda la raza humana. Claro, hasta aquí. Pablo lo dice de una forma muy clara, dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en lo que no pecaron a la manera de transgresión,
el cual es figura del que había de venir. Ahora vamos a analizar lo que nuestro hermano David nos preguntaba hace poco. Y vamos a hacer esta diferenciación entre la prueba y la tentación. El Señor va a probar a Adán. ¿Y qué va a probar de Adán? La fidelidad, esa capacidad de permanecer fieles al Señor que se va a demostrar a través de la obediencia en lo que el Señor nos ordena. O sea, si el Señor les dijo fructificad y multiplicaos, el ser humano lo tiene que hacer. Pero había un mandato prohibitivo, que era no comer. En cambio, Satanás hace todo lo contrario. Satanás tienta para que el hombre se aparte de Dios y no reciba las bendiciones y las promesas que Dios le ha dado. Entonces Satanás va a incitar, nos va a incitar de diferentes formas, porque Satanás y sus demonios son muy astutos. Es muy probable que Satanás esté escuchando esta clase y esté mirándonos a nosotros para saber, están hablando de tal cosa, voy a probar qué tan fiel van a ser al Señor en tal cosa. Nos conoce, nos conoce quizás tan bien nuestras debilidades que Satanás siempre nos va a tentar por el lado débil de nosotros. Y fíjense que cuando Satanás tienta, eh, nos va a hacer pensar, pero él no nos va a obligar. Satanás jamás te va a obligar a pecar, pero te va a incitar y va a crear todo para que tú puedas tropezar, para que tú puedas pecar. Entonces Satanás incita, la tentación fue la ocasión de la caída de Adán, pero no fue la causa de ella. Todos podemos ser tentados. Y la respuesta a esa tentación se va a reflejar en que es pecado o es que salimos victoriosos en Cristo Jesús. Como resumen, se puede decir que la tentación es inducir a otra persona para que caiga en la trampa de su sugerencia. Es como cuando usted va a pescar, no sé cuándo a usted le gusta pescar, y en el anzuelo ponemos una carnada, ¿cierto? Y ahí estamos esperando mucho rato, horas, minutos a veces, a que el pez sea engañado por esa carnada, muerda el anzuelo y nosotros lo atrapamos. Y es lo que Satanás hace. Quizás nosotros lo podemos ver mejor en un pecado que es muy conocido por todos, que es el pecado de Adán, perdón, el pecado de David, del rey David, el pecado que tuvo con Betsabé. ¿Cuál fue la tentación que le puso Satanás al rey David? El poderío, el ser rey, el como, mira ahí, está sola, hay muchas, porque tenía como mucho poder y tenía como la mala costumbre de tener mucha mujer, por ejemplo, Claro, le puso a una mujer desnuda, con la bañándose, excusa de fructificar. claro, y le puso, claro, todas las mujeres acá, porque está ese, a ver, estaba esa idea cultural que hoy día predomina mucho en los países orientales, sobre todo en los musulmanes, donde el hombre puede tener una cierta cantidad de mujeres de acuerdo a las riquezas que tenga. Mientras más riquezas tiene, más mujeres debe de tener. De ahí el concepto de los harenes. Y culturalmente el rey David tenía ya muchas mujeres. Ya había estado con muchas mujeres. Recuerdo que su primera mujer fue Mical. Y luego tuvo a otras mujeres más. Entonces él va, sale, descuidó su labor de rey, no fue a la guerra, siguió durmiendo esta tarde, sale alterrado y ve a una mujer. ¿Estuvo mal que viera a una mujer? ¿Qué piensan? No, pero era la mujer de otro hombre. No, pero en el momento en que él sale de la terraza y ve a esta mujer bañándose, ¿estuvo malo que él la viera? ¿Qué piensan? Yo pienso que
él estaba desprovisto de como que se despojó de sus responsabilidades Claro. y ya estaba seducido ya estaba preparado para cualquier cosa. Entonces, la caída del ser humano no es un acto que se da al tiro. Ya, como dice nuestro hermano David, el rey David ya estaba mostrando un cierto descuido de las responsabilidades que le correspondían a él como rey. Y recuerda que el rey bueno, era un ungido de Dios, por lo tanto estaba desobedeciendo el mandato con el cual Dios le había entronizado. Eso venía mostrando qué cosa, una caída en la vida espiritual del rey David. Si el rey David hubiese salido y ve a esta mujer desnuda, hasta ahí él no hubiese pecado, porque podría haberla visto, y cuál hubiese sido la decisión correcta si hubiera estado firmemente espiritualmente firme, media Por vuelta, ejemplo, ah, media disculpa, vuelta, y díganos, hermano David. por ejemplo, el rey David podría haber quizás mirado y haber Claro, dicho, oh, una bella mujer, por ejemplo, claro, y listo, y decir, Señor, cuídame de esto, cuídame de adulterar mi corazón, por ejemplo, un ejemplo claro. normal, cotidiano, y Nosotros lo podemos ver listo. claro, nosotros lo podemos ver. Un pastor una vez me decía, Este ejemplo es como me decía hace tiempo, cuando existían los periódicos de papel, y seguía la cuarta y salía la bomba 4 y nos decía, cuando hacíamos clase en el seminario, imagínense ustedes, hermanos, que van a la calle, doblan en la esquina, y ahí en una portada sale esta mujer semidesnuda. ¿Cometió pecado usted? Y nos decía, si usted se queda fijo, mirándola, observando, haciendo como que lee el diario de al lado, usted sabe que está cometiendo pecado. Pero si usted la ve y no se queda, sigue caminando. Fue una tentación que te puso Satanás, de la cual tú vas a salir victorioso o vas a salir derrotado. En el Pastor, caso dígame, Eso, hermano Javier. y escuchando a los demás hermanos y lo que usted expone, podemos, a mi visión, podemos decir entonces que, como dice ahí, que Satanás incita, él es, una vez escuchaba decía que él tiene más paciencia que todos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él va a ver, vale, yo, bueno, me ve que yo estoy, tiene una inclinación a algo que quiero hacer. Y entonces y él va a incitar y me va a dar las facilidades. Por ejemplo, yo quiero ir al supermercado o a un lugar y sacar algo. Chuta, quiero hacer eso. Él me va a dar los espacios de que no haya gente, no haya guardia, nadie mirando para que yo llegue y haga. Porque a veces Justamente. él espera, como decía el hermano aquí, que David, ¿no es cierto?, miró todo eso, esperó y siguió. Esperó, como usted ponía la bomba 4, ¿no es cierto? También lo mismo, esperó pacientemente, le Eh, puso, tal vez anteriormente ha pasado usted por ahí, pero hasta el momento ya. Él espera un momento cuando uno le demuestra a él que uno tiene cierta inclinación a querer hacer algo, él aprovecha eso claro. Y otra cosa importante que me fascina esta parte, porque muchos cristianos dicen, Dios me está probando, ¿ah? O Dios me está probando para conocerme. no, pues, Dios, no, Y Dios entonces, nunca nos fue disculpe, hermano, Dios nunca nos fue a probar para pecar. no, por eso. Entonces, esa es muy importante tener claro de la tentación y la prueba. Gracias, pastor. Claro. por Entonces, eso tenemos siguiendo con el pasaje, hermano Giovanni, disculpe, disculpe, sí, por eso tenemos al ejemplo de José, fue tentado, pero él huyó. Tenemos que ser claro, como bendita carrera, ¿cierto? Como decía un amigo, patitas para que te quiero, a correr se ha dicho. Es cierto, o sea, Satanás siempre va a ofrecer y va a incitar y va a preparar la ocasión para hacer nuestro pesar. Yo creo que Satanás llevaba mucho tiempo observando una apreciación muy personal, que creo que Satanás lleva mucho tiempo observando a Adán y Eva. No fue que se le ocurrió en el segundo, le voy a probar de esta forma. Satanás escucha nuestras conversaciones. Satanás ve cómo nos comportamos, cuando estamos solos, cuando estamos con más gente, y de acuerdo a eso él va preparándonos. Sabe que no nos va a poder separar del amor de Dios, pero sabe que nos puede hacer tropezar. pastor, Y una, está
Sí, hermano Lee. Mire, sí, igual estaba escuchando. Una de las cosas también que tenemos nosotros como hijos de Dios de repente, o personas, bueno, más, eh, la palabra de Dios dice claramente que hay que resistir al diablo y huirá de nosotros. Pero pensamos que nosotros muchas veces podemos pelear contra él y no es una batalla de cuerpo a cuerpo. Sabemos que como usted Claro, estaba diciendo, es más poderoso que nosotros. es mucho más poderoso que nosotros y es mucho más astuto que nosotros. Sí. Fíjese que a veces nosotros no miramos tanto a Satanás. Tuvo el descaro de tentar a Jesús mismo, al Hijo de Dios. ¿Y usted cree que no se va a atrever a tentarnos a nosotros? A Dios lo tentó usando la palabra de Dios, tergiversando la palabra de Dios, tal como lo hizo con Eva. ¿Y cómo lo hace con los cristianos que no leen la Biblia, que no oran, que no se congregan? Eso es muy fácil de seducir por Satanás por el pecado. Por eso nosotros Pastor. tenemos que tener en cuenta, ¿sí, hermano Lee? Eh, Incluso, al menos yo, opino personal, eh, creo que de repente uno es bueno que conozca, claro, en el sentido de a qué se refiere cuando decimos que Satanás tiene poder, porque por ejemplo Satanás es sutil. Por Claro, dar un ejemplo muy clásico o muy básico, que quizá como cristianos no lo podemos mirar. Voy a ayudar a cruzar a una abuelita en la calle que va a cruzar el paso cebra. Ah, le voy a ayudar porque pero uno lo hace de buena obra, pero en el corazón de uno puede aparecer lo siguiente, para que me miren lo bueno que soy. claro. Por ejemplo, una sutileza que nosotros no la consideramos como mal, como pecado, queda como ahí. Pero claro, por ejemplo. Y lo otro, respecto al tema del adulterio y eso, el hecho de que Satanás, claro, pues piensa que nos va, o sea, nos va a tentar, ¿cierto? Y cuando caigamos, lo que él quiere es que nosotros nos sintamos que perdamos el gozo en el Señor. Eso es. Y Entonces no recuerda, leo porque me siento culpable, no oro porque no soy digno, y eso es lo que él busca, finalmente. Cuando, sin embargo, ok, pecaste, te equivocaste, alaba a tu Señor y arrodíllate humillándote ante Él, porque la gracia va a abundar. amén. Y recuerden que en relación al adulterio, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, conociendo nuestra condición, dice que el adulterio no es solamente cuando se concreta en el acto físico, sino cuando adulteramos. En el corazón, nace ahí en el corazón, ahí. Claro, cuando codiciamos, deseamos a esa mujer. Ese fue el pecado de David. Primero él observó y se quedó observando, le vino ese mal pensamiento a su mente, de su mente bajó al corazón y del corazón a los hechos. Es un proceso. Entonces, Satanás siempre va a crear la ocasión para hacernos caer. En cambio, Dios nos va a probar. Dios nos va a probar para que expresemos esa rectitud que Dios espera de quienes somos sus hijos. Es el obedecer a Dios sin cuestionar. Y esa rectitud se va a reforzar y fortalecida con la relación que tengamos con Dios. Dice, obediencia es rectitud puesta en práctica. Dios nunca tienta, como dice Santiago 1:13, ni tampoco puede ser tentado. La tentación es permitida por Dios, porque a través de eso el Señor también prueba nuestra fidelidad. Pero Él no es el autor del pecado. Y nosotros podemos sacar una pequeña conclusión. El hombre, solamente el hombre, es el responsable del pecado, porque el hombre fue el que cometió el pecado. Le vuelvo a decir lo que decía Calvino. Usted no puede evitar que los pájaros, las aves, vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza. Los malos pensamientos, las tentaciones van a venir, pero va a depender única y exclusivamente de nosotros, si cedemos o no cedemos a ese pecado. Eh, la prueba tiene un fin bueno, reforzar y confirmar el buen carácter que tenemos. La prueba trae bendición para nosotros. Por el contrario, la tentación tiene un fin malo,
que, como decían los hermanos, busca debilitar al ser humano, degradar, traer miseria, muchas cosas que son consecuencias del pecado. La tentación, como veíamos, tiene que ver con el deseo. Para que yo ceda a la tentación, yo tengo que codiciar, tengo que desear aquella cosa. Pongamos el ejemplo del rey David, para no tomarlo de la vida. ¿Qué hizo David? Codició en su corazón a esa mujer, la deseó, la anheló. Si, si no hubiese sido una mujer codiciable a sus ojos, simplemente se hubiese dado media vuelta y se hubiese ido. Entonces Satanás siempre nos va a tentar con las cosas que nosotros deseamos y nos va a mostrar de una forma muy fácil de poder llegar y obtenerlas. Todos piensan que el pecado es gratis, pero no, la paga de ese pecado es la muerte, la vida eterna. Y mucha gente no piensa en eso. Vamos Pastor, al ejemplo de... Sí, acá Rosita. hermana Em, Rosita. sí, lo que pasa es que hemos hablado de tentación y, y lo estamos así como comentando enfocado hacia el tema sexual. No, Em, no, hermano, yo solamente puse el ejemplo de David, que es el ejemplo más práctico donde se puede ver cómo actúa el deseo, el anhelo y todo eso. No solamente está enfocado al adulterio, está enfocado a la eso, tentación, a cualquier cosa que tiene que ser. El hombre exacto. desee. Ese es el punto, porque hay iglesias que trabajan así, o sea, enfocado todo el pecado casi en el puro tema sexual. Entonces, creo que sería saludable también hablar de las otras cosas, como por ejemplo la mentira, el engaño, la codicia, etcétera. Solo eso. Está, eso, hermano, y recuerden que lo que dice Santiago 4:17, el pecado también está en, ¿en qué? En que sabemos que tenemos que hacer las cosas buenas y no las hacemos. El pecado está en aquel que sabe hacer las cosas buenas y no las hace. Entonces, el ejemplo de Rey David es un ejemplo muy claro de cómo la codicia, cómo el anhelo, cómo ese deseo se apodera de él y trae una serie de consecuencias y una serie de otros pecados. Y analicemos ahora el tema con respecto a Eva. Fíjense que cuando Satanás le dice a Eva, que le dice, y dijo, del fruto de los árboles comemos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjense, contradiciendo lo que Dios dice, que dice, más del árbol del ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Inmediatamente Satanás le dice, porque no puedes comer de todos los árboles, primera cosa. Después le dice, no vas a morir, diciendo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. O sea, ¿qué podemos sacar de acá de un primer análisis? Que Eva ya estaba mirando ese fruto prohibido con otros ojos, con otra intención. Ya le sembró la duda. Entonces, le dice, no morirás, mas sabe Dios, el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Demuestra algo fabuloso, algo lindo, algo, que era hasta ese momento era inalcanzable, pero Satanás le abre la puerta y dice, mira, esta es la llave para que tú puedas obtener todas esas cosas. Le inculca y le pone el deseo, le crea la necesidad. Es lo mismo que hacen los de marketing, que nos bombardean con tanta publicidad en la televisión, ¿cierto? O en las redes sociales, y te crean una necesidad para obtener ese objeto que al final y al cabo lo vas a hacer una o dos veces. Yo le digo a mis hijos, hoy día mi hijo me estaba mostrando en la mañana, cuando fui a médico, papá, hay una pokebola brillante de acero, es súper buena. Le gustan los Pokémon. Ah, decían, no, pues hijo, eso no sirve de nada. Pero él ya estaba todo el día pensando en cómo poder obtenerlo. Hasta que conversamos y al final se dio cuenta que era algo innecesario. Satanás hace lo mismo. Pero fíjese que Satanás nos va mostrando esa cosa como algo apetecible, como algo que tenemos que tener y crea el deseo.
de obtener eso a cualquier precio. Y fíjese, miren cómo cambió el pensamiento de Eva. En el versículo 6 de Génesis 3 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces fíjense que se le crea el deseo de comer, pero podía haber comido de cualquier otro árbol frutal que estaba ahí. Cientos, miles de árboles que podrían haber habido, no sabemos cuántos, al alcance de la mano. No tenía que hacer ningún esfuerzo para comer de lo que Dios le había provisto. Pero Satanás le dijo, no, mira, este es más importante que todos los demás, este es más agradable. Y fíjese, inmediatamente la mujer vio que el árbol era bueno para comer, desoyendo el mensaje de Dios. Segunda cosa, le dice que era agradable a los ojos. Y después le dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tres cosas. Satisfacía el cuerpo, su necesidad física, satisfacía ese anhelo de la belleza, de lo culturalmente aceptable, y fíjense que deseaba ser igual a Dios. Entonces, ella deseaba comer, comió, no resistió. Su deseo de comer la dominó. En el fondo, en el corazón de esta mujer, cuando hablamos de corazón, estamos hablando de ser interior, se había creado esa necesidad de comer. Caso contrario, tenemos al Señor Jesucristo. 40 días en el desierto, en ayuno. Sin duda Jesús tenía ganas de comer. Y Satanás le dice, ¿cierto? Si conviertes estas piedras en pan, satisfacer el deseo corporal, el hambre. Jesús deseaba comer, pero no comió. Resiste la tentación. ¿Y por qué resiste la tentación? No porque él dejó de tener hambre en ese instante, porque su deseo más importante era obedecer al Padre. Recuerde que dice, mi comida es, ¿qué cosa dice? Es el obedecer, es el agradar a Dios. Entonces siempre en el Señor Jesucristo, como prioridad en su vida, era agradar a Dios, era obedecer a Dios. Esa es su prioridad de vida y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y ahora, cuando nosotros entendemos esto, fíjense que el apóstol Juan en primera de Juan 2 nos dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y fíjense, si alguno ama al mundo, o sea, desea el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, miren lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, Eva quiso satisfacer, ¿cierto? Quiso comer los deseos de los ojos. Y nos dice, era agradable a los ojos, y la vanagloria de la vida. O sea, voy a ser igual a Dios. Miren cómo el apóstol Juan nos refleja lo que pasó ahí en el huerto del Edén. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Satanás siempre nos va a buscar por la carne, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el pecado no era solamente el hecho de comer o no comer. Ese fue el acto visible de su desobediencia. Ese acto visible de llevar a cabo esa desobediencia a Dios al comer el fruto prohibido va a mostrar lo que había en el corazón de Eva. O sea, en el fondo, ¿cuál fue el deseo que ganó? ¿El de agradar a Dios o el de satisfacer la carne? Ganó Satisfacer la carne. ya, satisfacer la carne, no el de agradar a Dios. Entonces, la manifestación, ese cuando cedemos al pecado, estamos demostrando que realmente anhelamos eso más que a Dios. Y lo vemos con ¿cuántos personajes de la Biblia? ¿Cuántos?
Entonces, Pastor, sí, quisiera hermano David, agregar a eso, sí, quisiera agregar a eso que lo que usted está diciendo, que en el fondo, Satanás, al menos como yo lo veo, nos ofrece siempre ídolos. Siempre nos ofrece exactamente, ídolos, siempre. Y un ejemplo claro, hablando como del poderío que tiene este ser pecaminoso, el hecho de la gran masa que tenemos en la sociedad ahora con respecto a la influencia en la juventud, en adultos, en todo, con las redes sociales, por ejemplo. Casi todo puede ser pornografía, desde la nada, cosas muy sutiles que aparecen de la nada, mensajes de cualquier cosa, y ahí nos damos cuenta de una masa que hay detrás de eso, po. claro, La cantidad de tiempo que las personas desgastan, yo diría, el 80% probablemente las actividades son ver Instagram, no estoy diciendo que sea malo, pero el hecho de estar ahí pegado, seduce, mirando y dale que aquí y allá, y todo ese tiempo puede haber aprovechado quizá a ver. No sé, en el caso de los cristianos, nosotros cantar alabanza, le hacer un devocional, tocar instrumentos, como para ocupar ese tiempo en otras cosas. claro. Pero como ¿Viste? para un ejemplo de la sutileza a la que puede llegar eso. Exactamente. Fíjese que había un pastor una vez me enseñó cómo saber cuán cerca estamos de Dios. Él me dice, piensa en lo primero que haces cuando llegas a tu casa estando solos, cuando estamos solos en nuestra casa, ¿qué es lo que hacemos? Y eso va a demostrar tus prioridades en ese momento de tu vida. Si me dices, si llegas y te pones a orar y a leer y a cantar, tu prioridad sigue siendo Dios porque te vas a poder estudiar. Ay, por fin estoy solo, mis hijos no están molestando, voy a poder estudiar la Biblia con tranquilidad. Bien, tu prioridad está en Dios. Pero si te sientas y empiezas, ahora voy, como decía usted, ahora voy a poder ver esa película que no puedo ver porque está mi familia, claro. Ahora voy a poder hacer estas cosas y todas esas cosas no son gratas delante del Señor, está demostrando que tu relación con el Señor no es la correcta. Esta es una mala señal. Entonces, claro, eso es lo que me decía el pastor, y eso es lo que Satanás hace. Porque para ser tentados, nosotros tenemos que creer al tentador. Satanás siempre nos va a mostrar una tentación que es creíble, que está cercana a nosotros. No, no nos va a hacer como algo desastroso o algo lejano a nosotros, muy por el contrario. Ahora, retomando la clase, pecado es la consecuencia de esa disposición interna que primariamente generó en Adán y Eva y que también se crea en nosotros. Recuerda que somos seres materiales y inmateriales como estudiamos los seres humanos. Entonces, ¿qué pasó? Adán y Eva le creyeron a Satanás, comieron del fruto prohibido. De hecho, se muestra el cambio que hubo en Adán, de ese deseo, de ese anhelo de agradar a Dios, de servirle, ¿cierto? Él fue muy obediente, le puso nombre a todos los animales, cultivó el huerto, hizo todo lo que tenía que hacer. Fíjense que ahora ya Adán no quería ser obediente a Dios. Y a lo mejor él nunca se dio cuenta de la gravedad del asunto. Oye, si es una sola cosa, a lo mejor pensó, una única vez que lo vamos a ver, qué tan malo es, qué tal resulta eso. Intentemos, probemos. No, o sea, Dios no quiere que quebrantemos ni una cuota ni una tilde sola. Entonces, cambia la disposición interna de Adán. Comienza a decir, oye, veamos qué es esto, veamos de qué se trata. Y ya se puso así como a pensar. ¿Por qué? Porque el corazón de Adán comenzó a fijarse en las cosas que él podía aceptar, aprobar, sin la veña ni la aprobación de Dios. Creó esa necesidad, creó ese deseo. Satanás siempre va a atacar la veracidad de Dios, como lo veíamos recién. Y fíjese que Eva le dio lugar a esas palabras que sabían que eran contrarias a lo que Dios le había dicho. Fíjense que Satanás le miente descaradamente.
Le dice que no vas a morir, siendo que Dios dijo que iba a morir. Le dice que no podía comer de todo árbol, Dios le dijo que comiera de un solo árbol. Pero ella quería, po. Entonces, Eva ya dice, sí, esto es interesante, me llama la atención. No creo que salga algo malo de todo esto, porque cuando está el pecado y estamos siendo tentados y nos estamos firmando en la situación, no creo que sea tan mala la situación, no creo que me traiga muchas consecuencias. Porque eso es lo que Satanás quiere que nosotros creamos. El pecar no va a generar mayores consecuencias. Va, incluso estáis solo, nadie se va a enterar, va a pasar desapercibido. Pero fíjense que eso demuestra nuestra falta de fe. Al igual que Eva, no creemos las palabras de Dios. Eva creyó las mentiras de Satanás. Y ese fue un aspecto de este primer pecado del ser humano. ¿Por qué creyó a la serpiente una criatura en lugar de su hacedor y señor? Porque la serpiente creó la necesidad, creó ese deseo, se lo presentó. Y fíjense que Pablo le dice a Timoteo, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. La tentación estuvo con Eva primeramente. Satanás no fue el que engañó a Adán, porque quizás Adán era más firme en la fe en el Señor. Eva quizás era un poco más débil. Estamos elucubrando, puede ser. Pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué es lo que comenzó a albergar en el corazón de Eva? Mire, Eva vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era algo codiciable, que con eso podía alcanzar sabiduría. Miren las cosas que Satanás le estaba colocando. Y Dios ya le había dado muchos, fíjense, Dios le había dado mucho solo para comer, todos agradables a los ojos, todo bueno para comer. Y el hombre ya era sabio, era la corona de la creación. Pero todas esas cosas desechó Eva. ¿Por qué? Porque el pecado comienza con los deseos de cada uno de nosotros. Eva deseó estas cosas más que agradar a Dios. Como decía nuestro hermano David, creo que desear cualquier cosa más que Dios es idolatría. Y esta idolatría se manifestó primero en Eva, y Eva después lo va a manifestar con Adán. Porque la escritura nos dice cuáles eran los deseos de Adán, pero podemos deducir que eran los mismos que Eva, porque le pareció agradable, porque quizás quería ser igual que Dios, quería, quería probarla. Eh, Adán son o no los mismos deseos que Eva, simplemente cedió a esos deseos pecaminosos que se albergaron en su corazón, sea cuales sean. Él quiso satisfacer lo que había en su corazón. Y en ese instante, su deseo no era agradar a Dios. Desearon ser iguales a Dios, desearon tener un conocimiento infinito. Y fíjense el contraste con Jesucristo. Por eso siempre nosotros, para estudiar la antropología, tenemos que estudiar cómo es Cristo. Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En tanto, Adán y Eva querían ser igual a Dios. Y esto, cierto, trajo muchas consecuencias para la humanidad, porque compartimos la culpa de Adán. Su pecado es imputado a todos nosotros. Ahora, cuando hablamos de la doctrina de la imputación de pecado, es por ese Adán federal, ¿cierto? Que ese pecado se va a heredar para todas las generaciones posteriores a Adán. Aunque no fue un pecado cometido por nosotros, es imputado por nosotros porque somos herederos de esta naturaleza humana. Cuando hablamos de imputar el pecado, estamos hablando de imputarnos la culpa del pecado. No que nosotros hayamos cometido ese pecado, sino que la culpabilidad del pecado que cometieron nuestros padres. Y en este sentido, la culpa no quiere decir contaminación moral, sino que
La santidad de Dios y su justicia perfecta hace que Dios tenga que satisfacer la justicia castigando lo que Dios había dicho. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios es un justo. Entonces, el primer pecado de Adán se imputa a sus descendientes, es decir, a nosotros. Y eso no significa que nosotros hayamos cometido esa primera transgresión. Fuimos probados en Adán y fallamos en Adán. Su pecado es nuestro. Porque dice la palabra en 1 Corintios 15, 21, 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 21, 22. Ahora, las consecuencias de esa culpabilidad son nuestras. Somos culpables de Dios antes de nuestro nacimiento. E incluso antes de cometer un pecado específico, ya somos culpables por la culpabilidad por ese Adán federal. Ahora, el pecado de Adán es la base judicial para condenar a todo el ser humano, a toda la raza humana. Pero la justicia de Cristo es la base para la justificación de su pueblo, para ser declarados salvos, para ser declarados sin mancha, sin pecado. En Adán somos declarados culpables y condenados, y en Cristo Jesús somos justificados por su sangre. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que entender que heredamos la corrupción moral de Adán, el pecado original, entre comillas, para entender que no es el primer pecado, pero por disposición divina, toda la descendencia natural de Adán hereda su corrupción moral, todos. Y este asunto corrupto es determinado para cómo se comporta el hombre. Actuamos pecaminosamente porque expresamos la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. No hay ningún hombre que, a excepción de Cristo, que no haya cometido pecado. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? La muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Esa separación con Dios en la cual estamos en enemistad con Dios. Por lo tanto, nosotros como seres humanos, como naturaleza caída, hemos perdido la capacidad de hacer la voluntad de Dios como Dios lo demanda. Porque todos somos pecadores y todos nos vamos a revelar a Dios. Y esa rebelión termina el día en que somos hechos sus hijos. Y nosotros con nuestros propios medios no podemos restaurar esa comunión espiritual que teníamos con Dios originalmente. Y fíjese que el pecado original cambia la actitud de Adán y de Eva para con Dios, sino que también cambia los ojos, cambia toda la humanidad. Nos dice Génesis 3:10, 3:7 y 10, que fueron abiertos los ojos de ambos, se dieron cuenta que estaban desnudos, para cubrir su desnudez, ¿cierto? Cosieron hojas de parras, hicieron delantales. Y cuando oyeron la voz de Dios, miren, la culpabilidad, se escondieron, huyeron de la presencia de Dios. Y Dios, conociendo lo que había sucedido, le pregunta: ¿dónde estás? Y el hombre, sabiendo que Dios estaba ahí, no tuvo más que reconocer que estaba temeroso. Fíjense que en un principio era grato conversar con Dios, le traía paz, amor, gozo, tantas cosas que produce la relación con Dios, ahora producía miedo, vergüenza. Cambia la relación con Dios. En vez de buscarlo, se esconden. Recuerde que Dios nos crea al hombre para tener comunión con Dios. Y el pecado no nos permite tener comunión con Dios. Nos hace huir de Dios. Y nosotros lo vemos cuando invitamos a alguien que no es cristiano: ven a la iglesia, cantemos la alabanza. No, presentan cualquier cosa. El temor que tuvo Adán es el mismo temor que tiene la humanidad hoy día, de presentarse delante de Dios. Ya no hay deseo de estar con Dios, hay miedo, hay temor, la vergüenza está delante. Y eso trae muchas consecuencias. Ahora, no tenemos esa relación de amor, de comunión con Dios, sino que tenemos la ira de Dios, el reproche de Dios, la maldición de Dios, la condenación. Es la herencia que recibimos del primer Adán. Y eso perturba toda la relación del hombre. Primero perturba nuestra relación con Dios, porque la santidad de Dios no permite convivir con el pecado. El ser humano
ahora tiene esa predisposición para el pecado. Perturba nuestras relaciones humanas. El pecado controla al hombre. La relación de pareja quedó alterada. La relación entre el hombre y la tierra queda alterada. Ya no podían cumplir ese mandato cultural. Es cosa que nosotros veamos todos los matrimonios. En todos los matrimonios hay discusiones, hay peleas, hay diferentes puntos de vista. Eh, si Dios no obra ahí, muchos terminan divorciándose, separándose. Hay una perturbación cósmica, porque toda la creación experimentó la maldición de Dios, toda. El ser humano ahora nosotros no podemos cumplir ese mandato cultural, porque esas maldiciones dadas a la tierra de su creación por culpa de la caída, nos hacen difícil que nosotros cumplamos este mandato de sojuzgar la tierra, de estar sobre la tierra y de poblarla. Sí, se está poblando, pero por el pecado no se puede disfrutar la bendición del Señor. A la mujer le dice, le va a multiplicar los dolores de parto. Al hombre le dice que con el sudor de su frente, ¿cierto? Comerá de ella todos los días, porque la tierra está maldita. Y aparte de la maldición, la muerte espiritual, viene la muerte física. Entonces, ¿cuántas cosas tiene esto para nosotros? Muchas consecuencias. Pastor, Dígame, hermano David. estaba leyendo un libro el año pasado y me estaba acordando justo ahora de lo que estaba hablando, de que en el libro, este libro que estaba leyendo mencionaba el hecho de que la gente o las personas, incluso cristianos, no quieren saber de Dios y no quieren creer en Dios porque como ven tanta injusticia, tanta maldad, tanta destrucción, dicen, pero ¿cómo va a haber un Dios si pasa esto acá o esto aquí o esto allá? Y resulta que ese es un gran engaño también de Satanás a la humanidad, la desesperanza. La plantea así como, Exactamente. mira, está ahí, mira esto, ¿cómo va a existir Dios? Mira, mira lo que pasa acá, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? La desesperanza, el miedo. Todas esas Y cosas. ese hecho, po, eso quería Gracias, decir. muy buen comentario, hermano David. Es cierto, o sea, es lo que heredamos de Adán, es lo que estamos heredando y nosotros lo vemos en nuestras relaciones diarias, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, tantas cosas que son consecuencias del pecado. Entonces, esa maldición y ese principio de la muerte, la corrupción, está en todo lugar donde quiera que vayamos, nos vamos a encontrar. En resumen, como dice, el hombre cuando estaba en la creación, en el estado sin pecado, el hombre tenía una sola opción, que solamente el hombre podía pecar. El hombre solo puede pecar. Estaba esa opción si desobedecía al Señor. Pero ahora con la naturaleza caída, el hombre no puede pecar. Pecamos, aunque no queramos, pecamos. Pecamos de mente, pecamos de hecho, e incluso pecamos, ¿cierto?, por desconocimiento. ¿Cuántos pecados hemos cometido sin saber que era pecado? Muchos. Ya heredamos el pecado, entonces, la doctrina de la caída del hombre nos va a enseñar dos verdades claves. Primero, la soberanía de Dios, que Dios sabía que el hombre iba a caer y aún así nos crea. El hombre sabía que iba a transgredir su ley y aún así envía a su Hijo para que tome nuestro lugar en la cruz y nos salve. Pero también nos deja claro que el hombre es responsable de su pecado. Nos da la claridad de que Dios no es el autor del pecado y que la caída del hombre no fue una sorpresa para Dios, sino que fue contemplado dentro de su plan eterno, dentro de ese plan de la redención de la humanidad. Y como decía el libro final, dice, gracias a Dios que también vino un segundo representante cuya obediencia pactal ganó por nosotros aún más de lo que nuestro primer representante perdió. Gracias al Señor Jesucristo tenemos una herencia incorruptible. Viviremos en santidad, donde la muerte, el dolor, la tristeza, el llanto, como decía Apocalipsis, no serán más. El sol y la luna no darán su luz, estarán en la presencia de Dios. Qué maravilloso todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, como dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo.
los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado hoy día con la caída del hombre. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros entonces ahora, como dice su palabra, a satisfacer los deseos? Recuerden cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz. El Señor dice, no tu voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre nuestro, ¿cómo comienza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Y dice, lo primero dice, hágase tu voluntad. El Señor Jesucristo, en esta fecha, en esta semana que vamos a recordarle, vino para hacer la voluntad de su Padre. Su deseo era agradar a Dios, era obedecer a Dios. Y ese es el ejemplo que nos dejó. Nosotros colocamos nuestra mente y oramos y pedimos a Dios y pedimos los unos por los otros para que nos enseñe a hacer su voluntad y lo anhelamos, lo podremos hacer. Fíjese que casi toda la Biblia nos lleva a hacer la voluntad de Dios. A Josué le dice, como fui contigo, sería como Moisés. Pero él dice, esfuérzate y sé valiente. Y Salmo 143 dice, tu buen espíritu me guía en tierra de rectitud. Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré en el camino por el cual debes de andar. Entonces, el Señor nos ha dejado la ruta, el mapa, la guía para caminar, que es la palabra de Dios. Ahora está en que este camino de la palabra de Dios se albergue en nuestro corazón y si ese deseo ardiente, fervoroso, ferviente, de agradar a Dios antes que agradar al hombre o antes que agradar a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia carnalidad.